El camino a Chasiviar estaba pavimentado con cadáveres y violencia. Las tropas ucranianas lucharon para mantenerlas, usando incluso minas de demolición para volar a los rusos dentro de las trincheras. Hombres de diversas naciones lucharon entre Bakhmut y el nuevo objetivo de las Fuerzas Armadas del Kremlin, luchando incluso para rescatar a sus compañeros caídos de las garras de los enemigos. Los paracaidistas rusos de la 98 avanzaron bajo el frío cortante del invierno para tomar las trincheras que a los ucranianos les costó mantener en esos días. Mientras tanto, sus aviones comenzaron sus vuelos libres para lanzar las bombas más pesadas. Sobre Chasiviar, ese nuevo objetivo del Kremlin se convertiría en una gran fosa cubierta por fuego donde ucranianos y rusos serían enterrados. A lo largo de los meses, el mundo aprendió a convivir con el nombre de ciudades ucranianas en los periódicos. El nombre famoso de la ocasión sería Chasiviar. Cada 6 meses parecía haber un gran cambio que ponía una nueva en evidencia. Primero fue, claro, Kiev, pero los rusos nunca la tomaron y fueron expulsados. Luego Jersón, pero los invasores se retiraron hasta 2022. Pero después de eso vinieron Soledar, Bakhmut, Marinka, Avdiivka en una sucesión de caídas cuando fuerzas concentradas fueron usadas para finalizar batallas antiguas. Avdiivka, por ejemplo, tuvo sus primeros conflictos en 2014 que se intensificaron en 2022 y solo a partir de octubre de 2023. Rusia concentró todo lo que tenía para tomar la ciudad en febrero de 2024. Según la predicción de algunos, Chasiviar tendría el mismo destino aún en 2024, cuando los osos comenzaron toda la empresa, con más de 25.000 hombres contra fuerzas desgastadas dentro del área urbana. La ciudad solo se convirtió en un objetivo después de la caída de Bakhmut, dominada por el grupo Wagner en mayo de 2023. Antes de eso, los mercenarios se retiraron de Ucrania, al menos en nombre. Sus tácticas y gran parte de su personal fueron incorporados al ejército ruso en forma de los batallones penales Storm Sea. Los rusos necesitaron estabilizar los bordes de la ciudad después de una serie de batallas con los ucranianos. Pero, al finalizar esto, la 98ª División Aerotransportada de Guardias recibió la misión de seguir adelante. Los paracaidistas rusos prepararon el equipo para avanzar y los soldados de la 5ª Brigada de Asalto ucraniana se prepararon para recibir la mayor destrucción que los rusos tenían para ofrecer. Existe una corta distancia entre Chasiviar y Bakhmut. No es fácil recorrerla con el estado de las carreteras y la artillería ajustando su puntería guiada por drones. Por eso el primer evento de la guerra en llegar a Chasiviar fue, obviamente, un misil en enero de 2023. La población escuchó su llegada con desesperación, esperando dónde caería. Cada corazón se quedó aprensivo, sin saber si el aterrizaje violento sería justo frente a ellos. Explotó en los alrededores, sin víctimas, solo un anuncio del futuro sombrío. Después de eso, Bakhmut fue rápidamente devorada por los mercenarios rusos y sus tropas de prisioneros ucranianos comenzaron a retirarse a nuevas posiciones. Mientras las tropas especiales aún luchaban dentro de la ciudad, otros grupos fueron evacuados. Muchos heridos fueron llevados a Chasiviar. Ahí comenzaron las primeras batallas en esa dirección, cuando las tropas restantes de Wagner lucharon por la llamada Carretera de la Vida. En ese momento, el último hilo que mantenía la resistencia en la ciudad moribunda de Bakhmut, el soldado con el nombre en clave Yarkov, fue uno de ellos. La 71ª Brigada Jäger tuvo que luchar para recuperar trincheras que habían sido ocupadas recientemente por las fuerzas rusas.
Járkov tenía frente a él el cadáver de uno de los suyos y los demás estaban retrasados en el avance. Él se volteó para llamar a sus compañeros. No podían detener el avance. Mantener el ímpetu era crucial. El ruso se dio cuenta de la distracción y disparó, acertando el casco del ucraniano con tanta fuerza que lo lanzó lejos. Aturdido y todavía sorprendido de estar vivo, intentó levantarse, escuchando los disparos que seguían tronando por la trinchera. Nervioso consigo mismo y con los rusos, se levantó con una rabia fría y calculada que solo sirvió para agudizar sus sentidos. Se puso el casco y se acercó para lanzar una granada. En el búnker enemigo, el explosivo cayó sobre un ruso que salió en el momento equivocado, un simple capricho de la guerra. El cadáver destrozado dejó a otros dos en el búnker, lo suficientemente asustados como para que Járkov entrara con el dedo en el gatillo, acabando con el día de suerte de esos hombres. La situación se deterioraba en la carretera de la vida. Los rusos avanzaron contra cada vez más trincheras, entraron en zanjas con pocos hombres para defenderlas. Los drones detectaron a estos soldados reuniéndose y planeando el avance. El primer intento de detenerlos fue con los morteros del regimiento Kalinousk cayendo en la línea de árboles. No lograron eliminar a todos y el asalto persistió con los soldados avanzando entre las ramas rotas. Dentro de las trincheras, los cuerpos encorvados apuntaron sus armas hacia adelante buscando a los enemigos sin notar que estaban siendo observados. Eran solo 3 los que aún estaban en condiciones de atacar en ese momento. El líder siguió usando las granadas para abrir camino, sin saber de la situación precaria del lugar y de cómo gastaron la munición en vano. Pero era una precaución totalmente necesaria en una trinchera, aún más si un dron no los apoyaba o si no tenían la inteligencia completa de la situación. El dron avisó a los 2 defensores que salieron de su escondite cuando los rusos llegaron a 15 metros. El intercambio de disparos fue intenso durante minutos. Las municiones fueron disparadas efusivamente de ambos lados. Los ecos de la violencia disminuyeron cuando uno de los rusos fue alcanzado y cayó, arrastrándose por la trinchera. Se dieron cuenta de que 2 atacando y 2 defendiendo no era una buena estadística. Pronto todo el grupo retrocedió, incluso aquellos heridos que no continuaron en el ataque. Ese fue un día de alivio para el regimiento. Kastus Kalinowski, de bielorrusos, formado en marzo de 2022, habían jurado luchar contra los rusos. Su nombre venía del héroe nacional bielorruso y polaco Kastus Kalinowski, que fue líder del levantamiento de enero de 1863 contra el Imperio ruso. El batallón vivió momentos de desesperación durante las batallas de Bakhmut. En una de ellas, vio a uno de sus compañeros ser asesinado y supieron que nunca volverían a ver su cadáver por cómo iban las cosas. Fue una lucha desesperada. Gastaron toda la munición de los rifles y de los RPGs para abrirse camino de regreso en el campo de batalla. En medio de las explosiones, jurando que no dejaría a un compañero atrás, pasaron por cuerpos de enemigos buscando el cadáver correcto. Fue una visión lamentable ver al hombre caído, pero les quedaba cargarlo antes de que los rusos tomaran definitivamente la posición. Y así lo hicieron los enemigos, prestando poca atención a los bielorrusos. Las fuerzas ucranianas fueron expulsadas cada vez más rápido de la región de Bakhmut, perdiendo todo a su alrededor. En un momento desesperado, los bielorrusos del batallón Terror entraron en acción con la misión de sacar a los rusos de una posición estratégica ya muy disputada. Ni siquiera era necesario explicar mucho para decir lo que esa tierra costó en vidas humanas. Las imágenes lo mostraban todo. Los bielorrusos entraron rápido, recorriendo la distancia entre los agujeros, conscientes de que los rusos ya los estaban esperando. Pasaron por más de una docena de vehículos destruidos, evitando pisar los cadáveres esparcidos en la superficie. Las primeras granadas empezaron a volar por las trincheras o a ser lanzadas en los agujeros más cercanos. El humo empezó a aumentar y a hacer que los rusos se escondieran más.
El batallón Terror no estaba jugando. Sacar a los rusos de su escondite no significaba necesariamente sacarlos de un solo golpe. Prepararon municiones de demolición para hacer un trabajo completo. El humo marcó el final de un punto de defensa, con restos de cuerpos destrozados dentro de los agujeros. Continuaron hacia otro. Poco después, las granadas abrieron espacio para que siguieran avanzando, con los rifles levantándose lo mínimo posible sobre la tierra. Era un camino lleno de cadáveres en el que la Avtomat Kalashnikova Skladnoy 74U se adelantó para buscar vidas enemigas. El arma siguió activa, marcada por el lodo, siempre acompañada de las granadas para apoyo. Las trincheras eran pequeños arroyos de muerte, donde los cadáveres reposaban en el lecho. Pasaron junto a hombres casi enterrados, probablemente muertos por la artillería, que falló en proporcionarles una tumba completa. La misión se cumplió con los últimos rusos huyendo del terror. Pero para ellos poco importaba. Sabían que los ucranianos solo querían ganar tiempo en esos días. Ese tiempo sirvió para que las tropas fueran retiradas y se dirigieran a Chasiv-Yar. Después, los ucranianos iniciaron los enfrentamientos al sur de Bakú y esas carreteras quedaron sin grandes movimientos. Hasta 2024, Rusia había creado un sistema de combate poderoso en 2024. Vedivka cayó con un poder concentrado del uso de varias fuerzas, incluyendo a miles de Stormzy. Esto fue auxiliado por la reducción de los aportes estadounidenses para municiones. En cuanto se cumplió ese objetivo, los ataques se intensificaron en Chasiv-Yar. En febrero de 2024, los rusos realizaron una búsqueda de defensa aérea en la ciudad y hallaron un S-300. Ese sistema de misiles superficie-aire de largo alcance fue desarrollado por la antigua Unión Soviética y todavía era considerado uno de los sistemas de misiles antiaéreos más poderosos en funcionamiento. Pero era inútil cuando un dron kamikaze fijaba el objetivo en él, como fue el caso ese día en que el Lancet se estrelló contra el blindaje, dañando gravemente el equipo. Las torres de comunicación ucranianas tuvieron el mismo tipo de contacto. Los rusos tenían planes muy específicos sobre lo que debían eliminar antes de avanzar. Los paracaidistas rusos fueron convirtiendo todo en el camino de Chasiv-Yar en una amenaza. Conducir durante la noche era una pesadilla para los soldados ucranianos que habían esperado durante meses ese momento del conflicto. El misil antitanque guiado explotó sobre el vehículo, casi matando a los soldados rusos. De la misma manera, los tanques estacionados junto a las trincheras y aldeas terminaron convirtiéndose en víctimas de los drones. Incluso durante las tormentas de nieve, los depredadores aéreos los derribaron sin que los ucranianos pudieran hacer nada para protegerse. Poco a poco, esos blindados empezaron a regresar de sus misiones y a ocultarse entre los árboles para evitar ser cazados constantemente por los rusos. El mal clima incluso puede proteger y camuflar, pero en cada actividad los rusos los siguieron hasta su posición de descanso. El Lancet viajó para destruir otro de los blindados enemigos, haciendo que la tripulación huyera. En medio de un frío brutal que no tenía vergüenza de cortar la piel y el valor de los hombres. Así, Ucrania fue perdiendo en secuencia los tanques en la línea de defensa de Chasiv-Yar por los ataques de los Lancers. El invierno terminaba con los corazones ucranianos sintiendo cada vez más el vacío de la pérdida de sus instrumentos. Los defensores en las trincheras seguían siendo un riesgo que el 98 ruso no quería asumir. Tenía soldados de élite, pero su objetivo no era simplemente lanzarlos a misiones de alto riesgo. Al principio, encontraron a los enemigos y pusieron como misión acabar con el personal de la misma manera que hacían con los equipos, explotándolos. La artillería alcanzó a los escuadrones ucranianos que se desplazaron intentando cumplir las nuevas órdenes para resistir el avance ruso.
Los hombres también fueron atacados en las líneas de árboles, viendo indefensos cómo la artillería caía sobre ellos, en rimas perfectas de destrucción, combinando cada sonido de explosión con el pavor en los corazones. En días sin nevadas, los drones sobrevolaban con las granadas balanceándose sobre las trincheras. Algunos soldados de guardia fueron tomados por sorpresa, otros, descansando en sus refugios, fueron despertados por el peligro, intentando protegerse de la pesadilla lúcida que vivían en ese momento. Las áreas consideradas de menor peligro fueron invadidas por blindados con tropas de paracaidistas. Los hombres fueron llevados por los campos hasta desembarcar en un área segura para avanzar a pie. El escuadrón avanzó junto a trincheras, la mayoría vacías. Los paracaidistas llevaban tiempo enfrentando esa guerra, aprendiendo a hacer un trabajo perfecto de invasión para rodear al enemigo. Se detenían cuando era necesario, acechando a las víctimas del circo. Bien asesorados, llamaron a los kamikazes en posiciones bien defendidas, dejando que los drones explotaran dentro de los refugios. Las granadas golpearon los mismos lugares para reducir aún más las ganas de los ucranianos de defenderse. Los paracaidistas de la 98 se pusieron a trabajar presionando los gatillos, haciendo los disparos finales y cambiando de lugar. Cuando la munición se agotó por completo dentro del agujero que ahora apestaba a muerte. Al final, la posición ganada era la posición que había que cavar. Los ucranianos dentro de la ciudad también empezaron a ser blanco. Los equipos de defensa fueron perseguidos por los drones, como si grandes monstruos nocturnos sobrevolaran los cielos fríos buscando víctimas. Él vio a las presas corriendo desesperadas, alimentándose de su miedo para soltar los fragmentos de la muerte. Era suerte cuando una granada golpeaba aleatoriamente un techo y fallaba por pocos soldados. El camino parecía bastante abierto cuando la 98 empezó a liberar aún más de su arsenal. Los Su-25 volaron libremente por los cielos rumbo a Chasiviar. Sin miedo a los sistemas de defensa aérea, los aviones lanzaron sus bombas a voluntad, causando terror a su paso. Diseñados para apoyo aéreo cercano, descendieron cerca del suelo para disparar cuando les convenía, generando aún más terror en una situación tensa para Ucrania. Era cuestión de tiempo para que una ciudad sin defensa aérea viera las señales de los aviones cruzar el cielo todos los días y dejar sus huellas en el suelo. Las bombas explotaron alrededor de Chasiviar. Las tropas principales ni siquiera estaban en el borde todavía, pero los Su-25 hacían parecer que la ciudad ya estaba prácticamente tomada. Eran tantas las bombas de alto poder de diferentes pesos que lanzaban. En menos de un mes, el lugar se degradó a tal punto que los ucranianos tuvieron que evacuar rápidamente a los heridos y establecer nuevas defensas. Toda la predicción sobre la caída de Chasiviar parecía estar cerca de hacerse realidad. Sin embargo, ahí dentro, las tropas resistieron. Todavía había un camino que Rusia tenía que recorrer. Y, en medio de todo eso, los soldados de la 98 encontraron algunos contratiempos. Uno de ellos, una meta de tomar la ciudad para el 9 de mayo de 2024, parecía factible todavía en febrero y marzo. Pero la guerra no se lleva bien con los planes de los generales y tiene una pésima tendencia a romperlos, mandando de vuelta a los mensajeros dentro de ataúdes diciendo que nada es siempre tan fácil como parece. Subtítulos por Adriana